El tubo rígido se sostiene mediante un pasador en A y un alambre retenedor BD de acero A36. Si el alambre se tiene un diámetro de 0.25 pulgadas, determine la carga P si el extremo C se desplazara 0.075 pulgadas hacia abajo. Para comprender exactamente qué es lo que está pasando en el problema, se recomienda hacer un análisis de las deformaciones en los elementos. Para ello, nosotros vamos a suponer que la barra o la viga ADC se comporta como un cuerpo rígido. Esto quiere decir que no va a tener deformaciones durante el proceso. Si nosotros exageramos esta deformación de esta barra, nos daríamos cuenta que la barra más o menos bajaría de la siguiente manera. Quedaría algo más o menos aquí hasta este punto. ¿Y qué podríamos apreciar nosotros con este punto? Pues podríamos ver que se está deslizando justamente hacia abajo y que la distancia que nosotros vamos a tener del eje neutro de esa barra hasta la parte inferior, que sería prácticamente hasta este punto, pues es lo que nosotros tenemos como 0.075 pulgadas. Ahora, ¿qué pasa? De que al momento de que se deformó esta barra, o bueno, en este caso podemos apreciar que lo que se está deformando es el cable, pues el cable va a también continuar con su trayectoria. Esto es, que el cable, a partir de la posición en la que se encuentra en D, pues va a seguir con su trayectoria recta, algo más o menos así. Y listo. A esta franja que nosotros acabamos de poner en color azul es a lo que nosotros le vamos a llamar deflexión en D. ¿Por qué? Porque sería la deflexión del cable. Es más, para que esto quede ligeramente más claro, vamos a ponerle, en lugar de deflexión en D, vamos a poner la deflexión BD. Es más conveniente. Y con esto nosotros vamos a enmarcar la deflexión que está teniendo el cable. Para poder nosotros calcular esta deflexión, nos vamos a apoyar de la ecuación de deflexión en la mecánica de materiales, que nos dice lo siguiente. La deflexión va a ser igual a la carga que se esté soportando. En este caso le vamos a llamarle F, BD, porque sería la carga que tiene el corte por la longitud inicial del elemento entre el módulo de elasticidad y el área. Con esta ecuación, nosotros vamos a poder determinar el desplazamiento de un elemento sometido a cargas normales. Y en esta ocasión, pues sabemos que el elemento, en este caso el cable, está sometido a una carga axial. Por eso vamos a tener una deflexión, pues más o menos así como se muestra en la figura. De aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos la longitud original, o al menos la podríamos conocer. El módulo de elasticidad también lo podemos conocer porque nos están brindando de qué material es el alambre. Y el área, claro que también la podemos conocer porque nos dicen el diámetro. Vámonos por partes. Vamos a iniciar a calcular la fuerza BD. Y para ello es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner las fuerzas que van a estar involucradas en este proceso. Y entre estas fuerzas, pues resulta de que nosotros sabemos que va a existir una fuerza que viene en esta dirección, que es justamente la dirección del cable. Esta es la fuerza que nosotros le llamamos anteriormente fuerza BD, y queda más o menos así. Va a ser muy importante que esta fuerza que nosotros tenemos obtengamos sus proyecciones tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer para obtenerla es hacer una sumatoria de momentos en A, que por cierto, si ustedes observan, en A tenemos un perno que nos va a generar dos reacciones, pero en esta ocasión, como la sumatoria de momentos en A, o más bien se va a llevar en el punto A, estas fuerzas que puedan estar involucradas en este perno, no las vamos a considerar porque no aparecerían en la suma de momentos. Por eso es que ni siquiera vamos a escribir estas cargas, no va a ser necesario. Lo que sí va a ser necesario es prestar atención a las proyecciones que tiene la carga BD. Por ejemplo, aquí
A esta carga yo le voy a llamar F, BD, pero le vamos a poner un subíndice Y. Mientras que por otro lado vamos a tener otra carga más que se llama FBD y le vamos a poner un subíndice X. Estas dos cargas que acabamos de agregar son las componentes de la fuerza resultante BD. Y ahorita vamos a ver cómo solamente una de ellas me va a generar momento. Por lo tanto, vamos a comenzar con una sumatoria de momentos en A y vamos a decir que esto sería igual a 0. Entonces, como yo estoy sacando momentos con respecto de A, podríamos apreciar cómo la fuerza B de Y es perpendicular a la distancia de donde estoy sacando momentos. Es decir, esta fuerza B de Y sí me va a generar momento. ¿Y qué pasa con esta fuerza B de X? Podemos apreciar que es paralela a la distancia. Eso quiere decir que no me va a generar ningún momento esa fuerza B de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación nosotros? Pues vamos a obtener la sumatoria de momentos. Pero antes de eso, es importante que para poder descomponer estas cargas, nosotros pongamos el respectivo triangulito donde ponemos los catetos. Este cateto es de 3, este es de 4 y desde luego que vamos a tener un cateto de 5, que sería la hipotenusa, mejor dicho. Ahora sí, vamos a tener que, ¿qué les parece si los momentos en este sentido o en esa dirección son positivos? Si ese es el caso, todos los momentos en sentido horario serán positivos, sentido antihorario serán negativos. Esta carga F de Y podemos apreciar que me genera un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces esa carga, como quien dice, de acuerdo a mi convención, va a ser negativa. ¿Y cómo la vamos a expresar nosotros en esta ecuación? Pues nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que la carga es FD, bueno, es FBD, pero atención, en lugar de yo ponerle el subíndice, voy a poner el factor de descomposición para encontrar la proyección en la vertical. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hay que recordar que cuando tenemos este pequeño triángulo, vamos a hacer lo siguiente para encontrar la descomposición. Como yo deseo la fuerza que está actuando en la dirección Y, yo debo de buscar el cateto que actúa en la dirección Y para descomponerla. En este caso, podemos apreciar que el cateto que va en la dirección Y es el que tiene un valor de 4. Entonces, aquí le vamos a poner 4 y lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Si quisiéramos la proyección de X, entonces aquí debería de llevar el valor del cateto que lleva la dirección X, que en este caso sabemos que es 3, entre la hipotenusa. Así que bien, aquí yo ya tengo esta proyección en Y de esta fuerza BD. Después vamos a tener otra fuerza más adelante y, por cierto, recuerden que esta es negativa y que esta fuerza que vamos a encontrar a continuación me genera un momento positivo. ¿Por qué? Porque va a girar alrededor del punto A en un sentido horario. Entonces vamos a tener que es P, que por cierto, hasta ahorita solamente hemos encontrado la componente, pero nos hace falta algo más y es el tema de la distancia. Vamos a tener que la distancia del punto A a la fuerza B de Y es de 3 pies. Como ya habíamos mencionado, vamos a tener más la carga P que va a multiplicar por la distancia perpendicular. En esta ocasión podemos apreciar que se trata de 6 pies. Todo esto va a ser igual a 0, ya que como pueden apreciar ya no tenemos ninguna otra carga que me genere algún momento. De aquí nosotros vamos a poder despejar FBDY o FBD. FBD lo vamos a pasar hacia el otro lado y podríamos apreciar cómo estaría ahora un signo positivo. Entonces, si nosotros despejamos, pues vamos a tener que FD ¿a qué sería igual? FBD va a ser igual a 5 por 6 entre 12, es decir, el numerador, que es 12, 3 por 4, 12, pasaría dividiendo y el denominador pasaría hacia el otro lado multiplicando. Esto nos va a dar como resultado, al despejar FB de Y,
o FBD, mejor dicho, es de 2.5 y desde luego que esto nos queda en función de P. Esta es la carga que está soportando el cable y que desde luego está en función de P. Ahora, la longitud. La longitud, como acabamos de ver, pues corresponde a 5 pies. El módulo de elasticidad es necesario que nosotros lo obtengamos y para ello nos vamos a referir al libro de donde salió este problema, que es el libro de mecánica de materiales Hibbeler. Aquí ustedes pueden apreciar que se encuentra una tabla que está en la antepenúltima hoja de este libro, donde vienen las propiedades mecánicas de los materiales. Nos va a tocar inclinar un poco la cabeza, pero es muy simple esto. Vamos a notar que aparece aquí donde se ve el puntero, o el cursor mejor dicho, algo que dice structural, o bueno, en este caso está en español, vamos a poner estructural A36. Aquí nos aparecen las propiedades como peso específico, módulo de elasticidad, módulo de rigidez, etcétera, cedencia, etcétera. A nosotros nos interesa el módulo de elasticidad y podemos ver que tiene un valor de 29. Si nos vamos a la parte superior, veremos que es de 29 por 10 a la 3 KSI. Con este valor vamos a determinar el módulo de elasticidad. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Pues vamos a tener nosotros que este módulo de elasticidad es igual a 29 por 10, atención. Originalmente sabemos que es por 10 a la 3 KSI, pero lo que yo necesito es ponerlo en PSI, libras sobre pulgada al cuadrado. Eso quiere decir que vamos a tener 29 por 10 a la 6 y ahora sí vamos a tener libra sobre pulgada al cuadrado. El área ahorita lo vamos a calcular. Vamos a sustituir en la ecuación de deflexión para determinar la deflexión de este cable en función de P. ¿Cómo nos quedaría entonces esta deflexión? Nosotros podemos apreciar que quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que la deflexión, lo vamos a escribir aquí abajo, es igual a ¿qué? Es igual a la carga BD, que en este caso sabemos que es de 2.5 P. Y lo vamos a multiplicar por la longitud. Pero mucha atención con esta longitud, ingenieros. Podemos apreciar que tanto las propiedades del material como el diámetro está en pulgadas. Entonces, es necesario que transformemos la longitud de toda la cuerda a pulgadas. Tenemos que son 5 pies y por cierto, pues hay que recordar que 12 pulgadas es igual a un pie. Para que sean unidades consistentes, pues vamos a multiplicar este 5 por 12 y entonces ahora sí estamos encontrando una unidad de longitud en pulgadas. Después vamos a poner en la parte de abajo el módulo de elasticidad que sabemos que es de 29 por 10 y esto nos va a quedar a la 6 libra sobre pulgada al cuadrado. Y vamos a concluir con el área. ¿El área cómo nos quedaría? Pues podemos apreciar que el área es de 0.25. Eso quiere decir que si vamos a utilizar nosotros el radio, pues vamos a tener que es pi por radio al cuadrado, donde el radio es de 0.125 pulgadas y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Algo más o menos así. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos todo para poder calcular esta deflexión. Y este valor es de 0.000105 y vamos a agregar un número más que sería el 3. Desde luego que este resultado va a estar en función de P. Y bien, hasta aquí nosotros ya tenemos la deflexión que nosotros llamamos deflexión BD. Es la deflexión o el estiramiento que va a tener el cable. Sin embargo, nosotros todavía no determinamos cuánto o cuál es el valor de esta carga para que pueda bajar 0.75 pulgadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros a continuación? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con triángulos semejantes y quedarían más o menos de la siguiente forma.
Vamos a cambiar el color para que se puedan apreciar todavía un poco mejor. Como pueden apreciar, vamos a generar algunos trazos auxiliares para ver cómo se está deformando el elemento y cómo podemos determinar esa carga P. Podemos ver que vendría más o menos así, con la línea verde, vendrían las deformaciones y como pueden apreciar, pues se está generando un triángulo rectángulo. Recuerden que baja completamente recto el elemento ADC porque estamos hablando de un cuerpo rígido. Y entonces, de aquí vamos a trazar una línea vertical que vaya hacia arriba. Va a quedar algo más o menos así. Y a esa línea vertical nosotros le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar delta D. Es muy importante ver que lo que estamos pretendiendo hacer es encontrar la proyección de esta deflexión BD sobre esta línea vertical. ¿Por qué me interesa esta proyección? Porque si ustedes observan aquí en color verde, se nos están formando dos triángulos, uno chiquito adentro de un triángulo grande. Vamos a poder utilizar la semejanza de triángulos y a través de esta semejanza de triángulos yo voy a poder relacionar esta deflexión con este costado. Así que bien, para encontrar la proyección de la deflexión en la vertical, pues vamos a obtener este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo yo le voy a llamar alfa, que si ustedes observan, por ser opuesto con el vértice, alfa es el mismo ángulo que tenemos del otro lado. ¿Cómo quedaría alfa? Pues para determinar el valor de alfa vamos a tener que es la tangente inversa del cateto opuesto, que es de 4, entre la hipotenusa, que sabemos que tiene un valor de 5. El ángulo de alfa nos va a arrojar un valor de 38.659 grados. Y entonces, ahora sí, podemos apreciar que al tener una línea vertical con una línea horizontal se forma 90 grados. Es decir, lo que yo necesito de este pequeño triángulo que se está formando para encontrar la proyección que busco, que es la deflexión en D, es utilizar una función trigonométrica que me involucre el cateto opuesto y la hipotenusa de este triángulo. Y sí, como ya se están imaginando, nosotros vamos a decir que el seno de alfa, ¿a qué es igual? Pues el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es delta D, entre la hipotenusa, mejor dicho, y la hipotenusa es lo que nosotros conocemos como delta BD. Vamos a despejar delta D. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que delta D, ¿a qué es igual? Delta D va a ser igual a delta BD por el seno de alfa. Y listo. Ahora sí. Como pueden apreciar, yo ya conozco este cateto que tenemos aquí y ahora sí vamos a poder utilizar semejanza de triángulos. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que este cateto opuesto al ángulo agudo que tenemos aquí, a este cateto nosotros le llamamos delta D. ¿Y qué cateto le correspondería entonces con el triángulo mayor? Porque si observan, pues tenemos un triángulo pequeño dentro de un triángulo más grande. Entonces, si eso es así, pues vamos a tener que este cateto, que sería el opuesto, le correspondería o su semejante sería el cateto de 0.075 pulgadas del triángulo grande. Ese sería su semejante. Después, este cateto que es el horizontal en el triángulo pequeño, pues ahorita vamos a ver exactamente qué valor tiene. Pero mientras, sabemos que el cateto del triángulo grande, pues tiene un valor de 6 pies. Observen que aquí tenemos pies, aquí tenemos pulgadas, pero no pasa nada. Ahorita vamos a ver exactamente qué pasa. Para nosotros calcular este cateto que tenemos del triángulo grande, o más bien del triángulo pequeño, pues sabemos que hasta aquí son 3 pies, pero nos hace falta algo. Nos hace falta calcular este cateto que aparece aquí. ¿Y cómo lo podemos calcular? Pues si conocemos la hipotenusa y queremos conocer el cateto opuesto, nosotros sabemos que el coseno de alfa es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto, que yo le pudiera llamar X, a la distancia que hay
de la aplicación de la carga hasta la vertical, sería el cateto adyacente, que en este caso es X, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa sabemos que es BD. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a despejar este cateto. Sabemos que X es igual a la deflexión en BD por el coseno de alfa. Entonces, vamos a tener que sería 3, aquí vamos a tener que son 3 pies, y esto va a estar multiplicado por alfa BD por el coseno de, delta BD por el coseno de alfa. Y listo. Observen cómo, de hecho no es por, es más. Aquí vamos a tener que es más. Que por cierto, vamos a hacer de una vez la conversión a pulgadas. Va a ser necesario que la hagamos y vamos a expresar nuevamente estos resultados. Primero, como ya vimos, vamos a tener que son 3 pies, simplemente hasta este punto. Para convertir a pulgadas los pies, lo multiplicamos por 12. Vamos a tener entonces 36 pulgadas más alfa BD por el coseno de alfa. Es delta nuevamente, les digo. Delta BD por el coseno de alfa. Y en este lado que vamos a tener, que si tenemos 6 pies por 12, vamos a tener en total 72 pulgadas. Listo. Observen ustedes cómo ahora sí, yo ya tengo prácticamente mi ecuación lista para sustituir. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces con esta ecuación? Como aquí en la parte superior nosotros tenemos alfa o delta BD, pues aquí también tenemos delta BD. Lo que vamos a hacer es igualarlos. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Pues después vamos a tener que es delta D, el resultado que estamos buscando. Entonces vamos a reducir algunos términos. Por ejemplo, vamos a pasar este término hacia el otro lado y ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que delta D es igual a ¿qué? De una vez vamos simplificando algunos cuantos términos. Al pasar hacia el otro lado va a pasar multiplicando y tendríamos 0.075 que va a multiplicar a 36 pulgadas. Esto nos daría 2.7. Después vamos a tener que es más 0.075 y esto nos quedaría en función de delta BD por el coseno de alfa. Y desde luego que todo esto nosotros lo vamos a dividir entre 72. Sin embargo, atención, porque recuerden que el coseno, o más bien alfa D, es igual a delta D es igual a delta BD por el seno de alfa. Al sustituir, vamos a tener la siguiente expresión. Primero, vamos a tener que es delta BD por el seno de alfa. De aquí que vamos a tener, pues que esto va a ser igual y vamos de una vez a reducir términos. Vamos a tener que es 2.7 entre 72 y esto nos va a dar como resultado 0.0375. Después vamos a tener que es más y vamos a tener 0.75 entre 72. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 0.00104. Esto nos va a quedar como delta BD por el coseno de alfa. Ahora sí, vamos a pasar los deltas BD hacia el otro lado y pasamos hacia y dejamos las constantes de este otro lado. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que sería 0.00104. Lo vamos a multiplicar de una vez por el coseno. ¿Y qué tendríamos? Si multiplicamos nosotros por el coseno, pues por el coseno de alfa, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, si estamos hablando de este término, ese valor lo vamos a multiplicar por coseno de alfa. Y alfa quedamos que era de 38.659. Esto nos va a dar como resultado un valor negativo al pasarlo hacia el otro lado de 0.000813 y esto me va a quedar como delta BD. Después, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener más
y vamos a tener que sería 1 por el seno de alfa, y alfa recuerden que es de 38.659. Esto me daría un valor de 0.624 y esto va a quedar como delta BD. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 0.0375. De aquí podemos nosotros todavía hacer esta resta. ¿Qué vamos a tener? 0.624 menos 0.000813. Y el valor que vamos a tener es de 0.623. Vamos a poner que es delta BD es igual a 0.0375. Sin embargo, de una vez por todas vamos a despejar delta BD. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos queda que es 0.375 entre 0.623. El valor es de 0.619. Listo. Ya casi terminamos. Ya tenemos el valor de BD. Nos hace falta un paso más. Para ello nos vamos a abrir espacio en esta zona. Como nosotros ya tenemos el valor de delta BD, observen qué es lo que vamos a hacer. Este valor de delta BD lo vamos a sustituir en esta ecuación y tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que es 0.6019 es el valor de delta BD. ¿Y esto a qué sería igual? Pues esto va a ser igual a 0.0001053 y esto nos queda en función de P. Listo. Tenemos una ecuación con una incógnita y ahora sí, ¿cómo nos quedaría P? Pues vamos a tener que P es igual a 0.6019 y esto nosotros lo vamos a dividir entre 0.0001053. El valor que nosotros estamos encontrando para P es de 5.716.049 y las unidades desde luego que son en libras. Y listo, ingenieros. Ahora sí, con esto es que hemos determinado la carga necesaria para que pueda llevarse a cabo esta deflexión con los datos que nos están dando. Por cierto, si llegara a existir una pequeña variación con el resultado que trae el libro de texto, tiene que ver mucho con el tema de los decimales, pero les aseguro que el resultado es totalmente correcto. Así que bien, ingenieros, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.